Hola otra vez, aquí estoy, en esta parte práctica de la segunda sesión de tres, ¿no? Es el cuarto módulo, por decirlo de alguna forma, y por centrarnos un poco, cuál es un poco la ruta, ¿no? La ruta que estoy planteando, ¿no? En el primer módulo lo que vimos fue, cuáles eran las normas de juego, ¿no? Que nos dice el Real Decreto, cómo se pueden hacer las instalaciones, cómo no, cómo plantearlas, etcétera, ¿no? El segundo módulo, o segundo vídeo, si queréis, pues un poquito unos cálculos muy simples, muy aproximados, pero bien reflexionados sobre cómo plantear una instalación en un caso concreto, ¿no? En una vivienda, ¿no? Y hemos hecho una serie de números, ¿no? El tercer módulo que acabáis de ver es, bueno, ya lo tenemos calculado. El tercer módulo es, bueno, cómo se instala, ¿no? Y hemos visto algunos detalles de ejecución material y de instalación, ¿no? Evidentemente no podemos entrar a todos los detalles por una lógica limitación de estos medios, ¿no? Y en este cuarto módulo, si queréis un poquito, pues la idea es, oye, ya la tenemos hecha la instalación, después de haber hecho todo este proceso. Ahora nos toca, pues, comprobar, ¿no? Cómo está funcionando, ¿no? Ver si realmente las cosas han salido como habíamos calculado, como habíamos planteado, etcétera, ¿no? O si por el contrario, después de este análisis nos interesa reflexionar para darnos cuenta que nos hemos equivocado y las cosas se tendrían que haber hecho de otra manera. Así que vamos allá, vamos a ver cómo funciona la instalación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a utilizar este equipo multifunción para medir diferentes consumos eléctricos de forma simultánea, ¿no? Este equipo es el receptor, es de la marca Envir, y en este receptor lo que hacemos es, pues, recibir la señal de las mediciones de los diferentes contadores que tengamos, ¿no? Y todo esto al final se registra o se guarda en este USB que veis aquí, que lo podéis instalar en un PC y luego manejar los datos con una Excel, ¿no? Lo interesante de esto es que se mide simultáneamente los contadores que necesitemos, ¿no? Cada uno de estos contadores está preparado para trifásico, pero bueno, nosotros nos basta con monofásico, ¿no? Y estos son pinzas amperimétricas que lo que haces es abrazar un conductor y a través de la medición del campo eléctrico que genera el paso de la intensidad por el conductor, pues multiplicándolo por la tensión, intensidad por tensión es igual a potencia, pues la tensión homologada a 230 voltios aproximadamente, pues podamos obtener registros de potencia cada pocos segundos, que multiplicado potencia por tiempo es energía, ¿no? El registrador número 0 lo colocamos en la cometida que une la vivienda con la redistribución de la calle y vamos a medir a veces inyección de energía hacia la calle y a veces consumo de la calle hacia la vivienda. Si vamos entrando a la vivienda, pues el registrador número 2 lo vamos a colocar para medir el consumo real de la vivienda, independientemente de dónde venga la electricidad, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la vivienda, ¿no? Y por último, yendo al inversor, está un poco oscuro porque estoy aquí debajo de la escalera, pero bueno, vamos a registrar lo que es la producción de energía solar, ¿no? De manera que vamos a registrar las tres cuestiones simultáneamente y con un equipo externo para ver qué nos dan los datos registrados. He tenido registrando y monitorizando los tres contadores eléctricos que acabamos de ver durante varios días y ahora recojo los datos en USB para tratarlos, ¿no? Aunque esto parece más bien un programa de cocina de la televisión, ¿no? Que te explican cómo se pica la cebolla y en 20 segundos aparece pochada, caramelizada y entre medio te han contado hasta un chiste, ¿no? En primer lugar, podemos ver ahí todos los datos registrados para el día 24 del 4 del 2020, ¿no? Veis aquí en la primera columna lo que es los segundos o los horarios en los cuales se ha tomado un registro. En esta segunda columna, los contadores de registro, de monitorización, el 0, el 1 y el 2 estará por ahí. Y en la tercera columna, los vatios que se han registrado en cada momento, ¿no? Si lo ordenamos por contadores, pues en primer lugar, pues representamos los consumos de la vivienda, ¿no? El mismo día, ¿no? 24 del 4 de 2020, y los consumos totales de la vivienda independientemente de dónde proceda esa energía eléctrica, ¿no? Nos vamos a olvidar ahora mismo de esto, ¿no? Como podéis ver, en este día en concreto se ha consumido 6,4 kilovatios hora día, lo que nos daría al año del orden de 2.329 kilovatios hora año, ¿no? En esta gráfica podéis ver en el eje vertical
los vatios registrados y en el eje horizontal, un día completo, pues el tiempo, ¿no? Potencia multiplicado por tiempo nos da energía, de manera que el área que engloba esta gráfica representaría el área, lo que es la energía, ¿no? Kilovatios hora, ¿no? Kilovatios por horas, kilovatios hora. Quedaros con este dato, ¿no? 6,4 kilovatios hora día para el consumo de la vivienda, ¿no? Vamos a la siguiente pestaña y podemos ver en el contador que ha registrado lo que ha producido la instalación solar, ¿no? 4,7 kilovatios hora día, ¿no? Sí que es importante para que tengáis esto en claro, ¿no? Yo he registrado la producción de energía eléctrica después del inversor, es decir, no estoy cometiendo el error de no considerar, por ejemplo, las pérdidas o la ineficiencia que puedan tener los módulos o el propio inversor o el propio conductor eléctrico. Es decir, yo ya estoy midiendo energía neta producida, ¿no? Y vemos esta curva, ¿no? Que igualmente el área que engloba la gráfica representa energía, ¿no? Tiempo, potencia, pues el área es energía, ¿no? Como veis, pues la producción solar arrancaba hacia las 7-8 de la mañana y se deja de producir hacia las 8 y pico de la tarde, ¿no? Esto es un poquito lo que ha ocurrido en esta instalación, ¿no? Si queréis ver un pequeño detalle, ya por curiosidad, veis ahí, ¿no? Al arrancar, ¿no? Es una especie de arranque, paro, arranque, paro, arranque, paro. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el amanecer y que lo que nos está diciendo un poquito que, bueno, en momentos puntuales, si se llega a un mínimo, el inversor, por decirlo así, arranca y empieza a producir o a inyectar energía eléctrica en alterna y esos son un poquito los arranques. Si os fijáis, al final de la tarde o al final del día ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y eso sería un poquito lo que sería la producción de energía solar que hemos tenido en el día registrado, ¿no? Y ahora voy a la tercera pestaña, que es inyectado a red, es decir, vamos a ver lo que ha ocurrido, ¿no? En cuanto a cuánta energía y en qué momento se ha inyectado a la red de distribución eléctrica de la calle, ¿no? Energía saliente, ¿no? Y veis que es 1,8 kilovatios hora día lo que ha ocurrido, y eso es un poquito lo que se ha inyectado, que es exactamente igual, ¿no? Entre las 7 de la mañana y 19-20 horas de la tarde, pues el área otra vez representa energía inyectada en la red de distribución de la calle, ¿no? Y esto sería un poquito lo que reflejan los tres contadores. Quedaros un poquito con estas tres cifras que veis ahí, ¿no? Las he rescatado para que sean más claras, ¿no? Lo consumido en la vivienda han sido 6,4, lo que se ha producido por la instalación ha sido 4,7, ya veis ahí la diferencia, y por último, lo inyectado a la red ha sido 1,8. Si hacemos la cuenta claramente, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues de todo lo que se ha consumido en la vivienda, 2,9 se ha consumido instantáneamente y 3,5 se ha consumido de la propia red, ¿no? Esto sería un poquito la conclusión de los datos a nivel energético. Si miráis los datos de la Excel, bueno, reconozco que mirar una Excel con este formato pues es costoso, ¿no? Es un poco aburrido y es complicado. Sin embargo, merece la pena que lo miremos con cierta calma, porque de aquí surgen reflexiones y un poco una mirada de lo que realmente ocurre con las instalaciones de autoconsumo, en cuanto a cómo dimensionarlas, con qué potencia, con qué tamaño, con qué capacidad, ¿no? Si lo queréis, ¿no? Y esto es importante, ¿no? He representado ahí ya no los datos diarios, ¿no? Que teníamos, ¿no? Que bueno, son los que son y son interesantes, sino he representado hora a hora, que es realmente lo que sucede, ¿no? Y podéis ver ahí en la primera columna cómo represento las 24 horas del día registrado, ¿no? En esta columna coloco hora a hora cuánto se ha inyectado a red, ¿no? Qué cantidad de energía en kilovatios se inyecta hora a hora a la red, ¿no? Y en la siguiente columna, cuánto se ha consumido de la red, también qué cantidad de kilovatios se consume de la red, ¿no? Entonces es interesante entender esto, es decir, el balance es hora a hora, de manera que yo en esta tercera columna he hecho una suma, ¿no? En positivo y negativo he hecho un balance energético hora a hora, ¿no? Si nos fijamos, imaginaros las 12 del mediodía, ¿no? De 12 a 1, ¿no? Se ha inyectado a red 0,1 kilovatios hora,
y se ha consumido de la red 0,015 kilovatios hora. Es decir, hay que hacer el cómputo de esa hora y el cómputo de esa hora es negativo, he inyectado a red. Y en otras horas ocurre lo contrario, he consumido de la red. Pero es importante entender esto, el balance energético no es diario o mensual, es horario. Y una vez que tú haces el cómputo hora a hora, le aplicas el precio si es en negativo, es decir, si es inyección a red, le aplicas el precio que te van a pagar o compensar, mejor dicho, que sería del orden pool, del orden de 0,05 euros el kilovatio hora. Y si te toca consumir, pagas el precio a lo que tengas con tu comercializadora eléctrica, que serán 0,18, en este caso he puesto 0,15 un poquito por memorizar, pues 3-1, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces hora a hora me aparece un balance económico. Hay unas horas que puedo compensar dinero, como ocurre en estas horas de aquí al mediodía, y hay otras horas que me toca pagar dinero, ¿no? Al final del día, pues me ha salido que me tocaría pagar 0,37 euros al día. Y esto, digamos, estos balances económicos hora a hora, acumulados a lo largo del mes, es un poquito lo que nos aparece en la factura. Es decir, el hecho de que se haga la cuenta ahora a hora, no sé si os estáis dando cuenta, de alguna forma nos está limitando a nivel económico un poco las cuentas de lo que son las instalaciones de autoconsumo, que dicho de otra forma, desde una perspectiva energética, lo que nos está limitando es la potencia que realmente nos interesaría instalar en las instalaciones, ¿no? Es decir, imaginaros que yo hago un balance energético mensual, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo he hecho aquí, ¿no? Aquí podéis ver, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que en este día hemos inyectado 1,8, hemos consumido 3,5, pues realmente la diferencia he consumido 1,7 realmente, ¿no? Si os dais cuenta, ¿no? Entre la diferencia entre inyectado y consumido, ¿no? Entonces, si hiciésemos un balance energético completo del día, no hora a hora, pues tendría que pagar 1,7 kilovatios hora al precio similar, pues me saldría a pagar 0,26 euros día en lugar de los 0,37 euros día. Es decir, la diferencia entre hacer un balance energético hora a hora o hacer un balance energético diario o incluso mensual se refleja en una limitación en cuanto a la compensación económica, y esto al fin y al cabo lo que hace es reflejarse en cuanto a una limitación en el tamaño o en la potencia de las instalaciones solares. Es decir, no podemos plantear en potencia mayor dimensionamiento de la instalación, porque realmente desde el punto de vista energético y económico eso luego no se va a reflejar en las facturas, ¿no? Vaya lío lo de la hoja Excel, ¿eh? Pero sí o sí hay que pasar por este tipo de reflexiones y por este tipo de esfuerzos, ¿eh? Os lo pongo ahí en colores a ver si se ve un poquito más claro, como conclusión. Ya veis ahí las horas centrales, ¿no? Del día, lo que ocurre, ¿no? Son las horas más o menos entre las 11 y las 18 horas, entre las 6 de la tarde, ¿no? Si miramos el balance energético, en esas 6 horas, realmente lo que ya está ocurriendo en la vivienda es que se está inyectando a red en cuanto a balance energético. ¿Qué quiero decir? Que si planteásemos como hipótesis colocar 1, 2, 3, 4, 5 módulos más por encima de los que ya existen, prácticamente toda esa energía que produzcan esos módulos, que es el 100% de la que van a producir en las horas centrales, es decir, todos esos módulos que planteemos por encima de la instalación actual, toda esa energía correspondiente a esos módulos se va a considerar como inyección a red, y por lo tanto, como mucho, va a poder compensar a 0,05 euros el kilovatio hora en la factura final al final del mes, si es que realmente se equilibra o se compensa con lo consumido en las horas que son nocturnas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hay que entender, ¿no? Que esta segunda serie de módulos, imaginaros que colocamos una segunda serie con otros 5 módulos, con otro kilovatio, y la instalación tiene 2 kilovatios, ¿no? Este segundo kilovatio, la energía producida por este segundo kilovatio, que sería exactamente la misma que hemos registrado, otros 4,7 kilovatios hora al día por encima de los 4,7 realmente existentes, estos 4,7 kilovatios día que hubiesen producido ese segundo kilovatio tendría un efecto a nivel económico, en el mejor de los casos,
con el precio de 0,05 euros el kilovatio hora, siempre y cuando pueda compensarlos. Entonces es importante entender que a nivel económico o de rentabilidad este segundo kilovatio realmente no es tan económicamente rentable como el primer kilovatio que ya hemos instalado. Seguro que alguien está pensando, vale, ya hemos entendido que el dimensionamiento de la instalación, la potencia de la instalación para la energía que se consume y en la forma que se está consumiendo, pues que se ha comprobado que está proporcionado, es decir, que más instalación no es sinónimo de más éxito, ¿no? De decirlo de alguna forma. Pero estaréis pensando, bueno, pero a nivel energético, esos 4,7 kilovatios hora día que ha producido, eso es razonable, está bien, funciona mal, funciona bien. Bueno, a mí se me ocurren dos posibles ideas, digamos, para reflexionar desde este curso, ¿no? En primer lugar, os invito, vamos a entrar a la página web del Gobierno de Navarra para ver los datos registrados en ese día, ¿no? El día 24 del 4, ¿no? Entonces ya veis que bueno, pongo Meteorología Navarra en el buscador y entro a la primera ubicación que me sale y vamos a ir viendo un poquito lo que nos viene aquí, ¿no? Aquí a mano derecha veis, ¿no? Datos de estaciones, vamos a consultar datos y vamos a buscar una estación cercana al Valle de Chauri, que es donde se ubica la instalación que estamos estudiando, ¿no? En concreto entro a la estación meteorológica de Arazuri, ¿no? Que tiene instalada Intia, ¿no? Vamos ahí y pincho radiación global, que quiero averiguar la radiación global desde el 24 al 25, es decir, el día que estamos estudiando. Y veis, me aparecen los datos de radiación global cada 30 minutos en este caso, ¿no? Radiación global es unidad de potencia por metro cuadrado horizontal de instalación, ¿no? Y desde aquí, con un archivo Excel, otra vez una Excel. Bueno, pues me he descargado en la hoja Excel los datos de radiación de la estación de Intia de Arazuri, como podéis ver ahí. Son datos de potencia medidos en vatios por metro cuadrado sobre la horizontal y nos dan un dato cada 30 minutos, cada media hora, ¿no? Ya podéis ver ahí, ¿no? Como curiosidad, simplemente, ¿no? Veis que a las 12 del mediodía se han registrado 1012 vatios por metro cuadrado. Simplemente memorizar, ¿no? Si no tenéis costumbre, el dato de 1000 vatios por metro cuadrado, ¿no? Que es la máxima radiación que se suele registrar en la horizontal, ¿no? O sea, acordaros un poquito la potencia de ensayo de los módulos fotovoltaicos, ¿no? Que eran 1000 vatios metro cuadrado y 25 grados centígrados, ¿no? Pues acordaros esos 1000 vatios, ¿no? Entonces, potencia, ¿qué es lo que nos dan? Multiplicado por tiempo, 0,5 horas, obtenemos energía. Si está medido en vatios por hora, pues se mediría en vatios hora por metro cuadrado sobre la horizontal, ¿no? Y esto es lo que se traduciría en energía que se ha recibido sobre la horizontal, ¿no? En Arazuri, que es la estación más cercana. Lo he pasado a kilovatios hora dividiendo entre 1000 y me aparece en kilovatios hora. ¿Por qué? Porque bueno, yo me manejo mejor, ¿no? Entonces, simplemente sumando los kilovatios hora a las unidades de energía que se han registrado cada hora en la horizontal, sumando ese día completo, me sale que sobre cada metro cuadrado horizontal se han recibido 5,8 kilovatios hora, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Bueno, vuelvo a hacer un cálculo muy sencillo, extremadamente básico y simple, pero para que veáis un poquito, ¿no? Esta es la energía que se recibe por metro cuadrado en horizontal durante este día que hemos registrado la instalación solar, ¿no? Entonces, nosotros en esta instalación no tenemos un metro cuadrado, lo que tenemos son 5 módulos de 1,5 metros cuadrados, como veis ahí, ¿no? Entonces, multiplicamos la energía que se recibe por metro cuadrado entre los 5 módulos y los 1,5 metros cuadrados por módulo y obtendremos la energía que se recibiría en horizontal sobre la superficie de nuestra instalación, ¿vale? Y es esta otra columna que veis aquí, ¿no? Entonces, si finalmente sumo toda la energía de todos los metros cuadrados recibidos, se haría que el resultado que ese día, el 24 del 4, se recibió 43,2 kilovatios hora día por
por esa superficie, ¿no? que estamos planteando, ¿no? Y nuestra instalación ha producido 4,7 kilovatios hora con todos esos metros cuadrados durante ese día, ¿no? Dividiendo lo que ha producido en electricidad entre lo que ha recibido en horizontal me sale un 11%. Alguien me dirá, hombre, pero tu instalación no está en horizontal. Correcto, eso es una pequeña diferencia en el cálculo, ¿eh? Tendría que colocar o mi instalación en horizontal o hacer el cálculo de realmente cuánto ha recibido por el hecho de que tenga una pequeña inclinación de 15 grados hacia el este, ¿no? Que casi está horizontal la instalación, ¿no? En cualquier caso, teniendo en cuenta esto para no cometer un error de bulto, hacemos la división de lo que ha producido en electricidad entre lo que se ha recibido en horizontal, resulta que nos da un 11%, ¿no? Y esto, si os dais cuenta, tiene un orden de magnitud como bonito, ¿no? Tiene interés. Es decir, si os acordáis, los módulos fotovoltaicos tenían, en este caso concreto, un rendimiento del 15% según ficha, ¿no? Pero debido a la temperatura ya habíamos calculado que ese 15% se iba a convertir en quizás un rendimiento del 14%. Entonces, tenemos realmente un rendimiento teórico, pero real, debido a temperatura, del orden del 14%. Y luego está el rendimiento pues, del propio conductor, del propio inversor y de la propia instalación en general, ¿no? Entonces, entre ese 14% teórico ficticio que estoy manejando y este 11% con ese matiz que comentaba antes, resulta que veis que tiene una cierta bueno, por decirlo así, sintoniza, ¿no? Además de hacer cálculos sobre teoría de energía solar para contrastar si una instalación funciona o no funciona correctamente, otra forma de plantearlo es muy sencilla, es como se hace con todo en la vida, que es comparando. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la suerte de que, bueno, muchas personas que estáis ahí viendo el curso os habéis puesto en contacto conmigo después de la primera sesión y en concreto una de ellas, Javier Heredia, pues me ha dado acceso a su instalación a través de un sistema de monitorización, ¿no? Entonces me ha parecido interesante este ejemplo que lo veáis por dos razones. Primero, porque veáis el sistema de monitorización que tiene instalado en cuanto a que puede ver en directo o históricos exactamente todos los datos de energía que se están desarrollando en la vivienda, ¿eh? Me da igual que hable del consumo energético de la vivienda, que la producción solar, que cuánto se inyecta a red o cuánto se consume de la red, ¿no? Todo esto se puede visualizar desde un sistema de monitorización, ¿no? En algunos otros casos, y hoy en día, normalmente los inversores lo que tienen son también acceso a datos, ¿no? Si tienes una conexión a Internet, el inversor ya directamente te permite visualizar pues cualquier dato e incluso rearmar una alarma o cualquier tipo de acceso a toda la información, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante. Y si veis un poquito la instalación, bueno, pues ya podéis ver ahí que son 6 módulos en lugar de 5 módulos, pero lo interesante es que son los mismos módulos con el mismo modelo y marca de módulo fotovoltaico. Es decir, tenemos un módulo más, es decir, un 20% más de potencia pico, pero que incluso tienen una orientación e inclinación más óptimas, ¿no? Una inclinación de 45 grados y una orientación, una desviación de 12 grados respecto del sur, ¿no? Con lo cual es una situación más idónea con un 20% más de potencia pico. Sin embargo, casualidades de la vida, la producción de la instalación, en este caso concreto, que está ubicada en Ugarte, Pamplona, pues ha sido prácticamente la misma, 4,7 kilovatios hora día, como podéis ver ahí, ¿no? Y es una casualidad, pero sí que es interesante que también veáis esto, porque es una forma también de aprender, ¿no? Las dos instalaciones prácticamente han producido lo mismo, 4,7 kilovatios hora día, y una tiene un 20% más de potencia pico que la otra y además tiene una orientación e inclinación mejoradas respecto a la segunda. Y alguien me dirá, bueno, ¿y esto por qué? ¿A qué se debe? ¿No? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a las energías renovables.